Floricanto presenta. Número 272 del compendio del Catecismo. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Y la respuesta: Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Bueno, el momento es importante. Alguno diría, bueno, pues lo de menos es cuándo, ¿no? Lo importante es el qué, ¿no? Pero el momento, el escenario, el entorno en el que Jesús instituyó la Eucaristía es muy elocuente del misterio de la Eucaristía. Fijaros lo que dice Lucas, capítulo 22, versículos 7 y siguientes, dice: llegó pues el día de los ácimos, en el que se debía sacrificar la Pascua. Y entonces envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Es decir, que estamos hablando de que la Eucaristía ha sido instituida en el contexto en el que los judíos celebraban el día de los ácimos, era en el que se sacrificaba la Pascua. Se estaba celebrando en el templo de Jerusalén la conmemoración de la salida de Egipto del pueblo de Israel, aquel momento en el que recordáis ese pasaje central de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, en el que Yahvé invita al pueblo a sacrificar un cordero, con la sangre de ese cordero a untar el dintel de la puerta, en el que cuando pasase el ángel de Dios exterminador iba a sacrificar a los primogénitos de las familias de los egipcios que se resistían a dar la libertad al pueblo esclavizado. Y entonces, en el momento en el que celebraban esa cena, era el día de su liberación, el día de la liberación de Egipto. Obviamente hay un contexto salvífico en el que Jesús entiende que va a alcanzar plena significación la entrega que Jesucristo se dispone a hacer, entrega por nuestra salvación. No para que seamos liberados de los egipcios, no, para que seamos liberados de la esclavitud de Satanás, que quiere también quitarnos la libertad de los hijos de Dios. Y esa sangre del Cordero que era untada en el dintel será la sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo, que limpia nuestros pecados. Obviamente, el cuándo se celebraba aquello era muy importante, ¿no? No era un día cualquiera, era un día en el que Israel celebraba tal memoria, la memoria de cuando fue liberado de la esclavitud. Por si cupiese alguna duda, sigo leyendo el mismo texto, y fijaros qué detalle. Id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: mirad, cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa: el hombre te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a preparar la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande amueblada con divanes. Preparadla allí. Fueron y encontraron todo como Jesús lo había dicho para preparar la Pascua. Es una manera sorprendente, ¿no? Que, por cierto, es muy similar a lo que acontece también en la entrada en Jerusalén, cuando Jesús profetiza que van a encontrar un pollino, un asno, en el que Jesús va a entrar en Jerusalén. Y bueno, si alguien os pregunta por qué desatáis el pollino, decidle: es que el maestro lo necesita. Aquí también, de una manera misteriosa, se expresa ese momento en el que se elige providencialmente aquel lugar. Encontraréis un hombre con un cántaro, seguidle, preguntad allí. ¿Qué se quiere dar a entender, ¿no? con esta escenificación del cuándo se celebró la Pascua? Se quiere con ello subrayar que estaba preparado por Dios, por el designio de Dios. Formaba parte del designio de Dios que ese fuese el momento en el que Jesús instituyese la Eucaristía. Aquel hombre que pasaba con un cántaro que parece que ni siquiera le conocían, que le siguen, que le preguntan dónde.
Todo formaba parte de un plan de Dios. Este es el lugar, este es el cenáculo. Subid, preparad allí la cena, ¿no? Así uno entiende ese con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, ¿no? Con ansia. Desde siempre Dios pensó en este escenario, en este contexto, para culminar la historia de la salvación que Dios había hecho con Israel, pueblo elegido, pero fijaros, era un pueblo elegido para que en él Jesucristo instituyese el sacramento de salvación para toda la humanidad. Se insertó en la historia del pueblo de Israel y en ella vio el escenario para instituir un sacramento universal de salvación para todo el mundo. Todo está preparado, todo estaba preparado por Dios, ¿eh? Bueno, pues acogemos esta pregunta de cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía como un adentrarnos en el corazón de Dios, que ha pensado para nosotros una historia de salvación. Dios lo tenía preparado desde siempre, ¿no? Como cuando esperamos una visita importante y tenemos preparado para él todo. Hemos preparado su habitación, hemos preparado su acogida. Así Dios había preparado en este escenario de la historia de la salvación de Israel la celebración del sacramento de la salvación.